el capítulo número 6 del libro Preparación para la Crisis Final en este día, que se titula La persecución, los poderes aliados. Hablar de la persecución es un tema amplio. Vamos a hacer este resumen en el día de hoy, pero vamos a tratar de abarcar los aspectos principales de este capítulo en este día. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La persecución va a estar presente cuando los hijos de Dios vivan de acuerdo al carácter de Dios. Si nosotros miramos al Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que hubo persecuciones contra los hijos fieles de Dios. Cuando usted mire en el Antiguo Testamento, va a encontrar, por ejemplo, el caso de Elías. Cuando vemos la vida de Elías, nos damos cuenta que hubo un decreto de Jezabel para matar a Elías. Ustedes recuerdan después de ese encuentro con los profetas de Acera y de Baal, que eran unos 850 profetas, narra la palabra de Dios. Allí el Señor manifestó su poder y dijo claro quién era el profeta a quien él había elegido. Y cuando respondió con fuego, allí podemos ver que el pueblo entendió que Jehová era Dios. Y todos esos falsos profetas fueron muertos, lo mataron a todos. Pero Jezabel, que era quien apadrinaba a esos falsos profetas, cuando se enteró de eso, le hizo una amenaza de muerte a Elías, y sabemos que Elías huyó, salió de allí, ¿verdad? Frente a esa situación que se encontró. Así que hubo un decreto de la reina para matar a Elías. Si seguimos mirando en el libro de Daniel, nos vamos a dar cuenta que hubo un decreto de muerte al que no adorara a esa estatua que el rey había levantado, una estatua enorme de oro, capítulo 3 de Daniel, y al sonido de los instrumentos musicales, todo el mundo debería postrarse y adorar a esa imagen. Pero esos tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, se mantuvieron incólumes, estuvieron firmes de pie, señalando que solamente se postraban delante de Dios, no delante de imágenes. Pero había una amenaza fuerte allí, era que el que no se postrara iba al horno de fuego, y sabemos que sí, lo echaron en el horno de fuego, pero el que lo echó en el horno de fuego, esas personas fueron las que murieron, y los tres jóvenes hebreos fueron protegidos por el mismo Jesucristo en persona, como describe Elena G. de White, que vino a proteger a sus hijos fieles en ese momento. Pero sí, hubo un decreto de muerte para exterminar al que no adorara la imagen que se había creado. Y esto, lo que se escribió antes, se escribió para nuestra enseñanza. Así que algo de eso ha de repetirse. Otro decreto de muerte que encontramos en el Antiguo Testamento es posterior al tiempo de Daniel. Encontramos el caso de Esther, en el tiempo de Esther, cuando los hijos de Dios salieron de Babilonia y volvieron otra vez a su tierra. Sabemos que todavía había personas que estaban en el imperio de ese momento, que ya no era Babilonia quien había sustituido, eran los medos persas. Y Esther había llegado al reino, pero Amán dio un decreto, tenía una fecha específica donde iban a exterminar a todos los judíos y a tomar sus bienes. Así que se dio un decreto con una fecha para exterminar al pueblo de Dios que vivía en todo el imperio persa. Pero sabemos de qué manera Dios obró para que ese Amán que dio el decreto se quitara de en medio, y para que entonces los hijos de Dios pudiesen defenderse. Y hubo guerra y murieron personas de ambos bandos, pero claro, del bando de los judíos, el Señor obró y los protegió de una manera extraordinaria y fueron pocas las bajas.
Dios protegió a su pueblo una vez más en ocasión de este decreto de muerte en el tiempo del Imperio Persa. Así que estos ejemplos de estos decretos de muerte en el Antiguo Testamento tienen que servirnos de modelo de que estas persecuciones se van a levantar una vez más. Jesús dijo en Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que Jesús está diciendo que cuando estemos siendo perseguidos, no se extrañe. Es normal que vengan las persecuciones cuando somos fieles a Dios. En vez de ustedes sentirse tristes, desanimados, acongojados, ¿qué es lo que dice el versículo 12? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque persiguieron así a los profetas antes. Allí está el Antiguo Testamento, hay tantos casos que podemos ver. O sea, cuando usted quiera ser fiel a Dios, se va a levantar persecución contra los hijos de Dios, porque la vida de un hijo de Dios ayuda a exaltar el nombre de Dios, a glorificar el nombre de Dios. Ese momento molesta al que no quiere vivir en paz con la voluntad de Dios. Es incómodo para el que no quiere hacer esa voluntad del Señor. Dice la inspiración profética en Hoy a los Testimonios, tomo 2. Así como Satanás influyó en las naciones paganas para que destruyesen a Israel, pronto incitará a las potestades malignas de la tierra a destruir al pueblo de Dios. Todo lo que se requerirá será que se rinda obediencia a los edictos humanos en violación a la ley divina. Los que quieran ser fieles a Dios y al deber serán amenazados, denunciados y proscritos. Serán traicionados por padres y hermanos, parientes y amigos. Y posiblemente esto sea de lo más doloroso en este proceso, que no solamente es que nos van a amenazar, a denunciar y nos van a declarar proscrito a la ley, que estamos violando la ley, sino que quienes van a hacer eso serán las personas más cercanas a nosotros. Padres. ¿Cómo es posible que un padre denuncie a su hijo? ¿Cómo uno puede entender eso? Que su propia familia, su hermano, el pariente, el amigo, pero es así como va a suceder. Los más cercanos van a ser nuestros enemigos por la palabra de Dios. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres, exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás, que incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. La predicación última, el fuerte pregón, va a despertar a las personas a indagar el mensaje de la palabra de Dios, la denuncia de que Babilonia es ese sistema que ha unido a la madre con las hijas, la iglesia madre con las iglesias que salieron de ella, todo el protestantismo unido al papado. Entonces la gente va, pero es cierto que esto es Babilonia, van a empezar a investigar, a buscar información, y cuando la gente vea que están desafiando su autoridad, eso va a incitar a que esos líderes religiosos, entonces, inciten al pueblo, a las autoridades, a las multitudes, a que persigan a lo que están proclamando ese mensaje, que es ya y será en ese momento el fuerte pregón, como ya estudiamos ayer.
En San Juan 16:2 Jesús dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Uno dice, wow, qué profecía que se cumplió de forma tan exacta esta de Jesús. Viene la hora, dijo Jesús a sus discípulos, cuando cualquiera que los mate pensará que está rindiendo un servicio a Dios. ¿Hubo persecución contra la iglesia cristiana? ¿Hubo persecución contra los apóstoles? ¿Cómo murieron los apóstoles? Pedro fue crucificado y él pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, dice Ellen G. White en el libro Hechos de los Apóstoles. Él no era digno de morir crucificado de la manera que murió Cristo, no, crucifíquenme pero con la cabeza para abajo. Ya un Pedro transformado, cambiado. Andrés fue martirizado en la cruz, en Patras, en Acaya, allí en Grecia. Felipe fue crucificado en Hierápolis, una ciudad frigia al norte de la Odisea. Bartolomé fue desollado vivo en Albania, en Albaab, en Arinea. Mateo fue muerto a espada en Etiopía. Santiago el mayor fue degollado en Jerusalén. Santiago el menor fue lanzado a tierra desde el pináculo del templo y luego muerto a golpes. Simón el celote fue muerto despedazado. Matías, primero apedreado y luego decapitado. Judas Tadeo fue muerto despedazado. O sea, fíjense que todos los apóstoles, menos Juan, murieron de una muerte violenta. No murieron en su cama. Solamente al que Jesús dijo que iba a durar más, que iba a vivir más. O sea, y no fue que no intentaron matarlo. El Ellen G. White dice que intentaron matar a Juan, pero no pudieron. Y entonces lo sacaron de en medio para que no estuviera ese testimonio de Dios. Y allí, donde ellos pensaron que ya se les hicieron de ese testimonio vivo del Señor Jesús, allí el Señor le reveló el Apocalipsis. Y sabemos que el Apocalipsis ha sido una bendición para la iglesia y a través de todos los siglos. Así que persecuciones, sí, vinieron persecuciones contra la iglesia. A través de los siglos, los verdaderos cristianos fueron perseguidos, muertos, en muchos casos a causa de su fe por el gran odio de Satanás. A través de los siglos han sido fuertemente perseguidos. No ha habido paz, no hubo paz. Cuando usted mira los primeros 4 siglos, desde Nerón hasta Diocleciano, va a ver que hubo 10 grandes persecuciones. Comenzando con Nerón en el 64, después Domiciano en el 95, Trajano en el 107, Marco Aurelio en el 165, Séptimo Severo en el 202, Maximiano en el 235, Decio en el 249, Valeriano en el 257, Aureliano en el 275, y Diocleciano que dijo, voy a raer de la tierra el cristianismo. Voy a exterminar a los cristianos, no va a quedar uno. Él tomó esa determinación. Y del 303 al 313 fueron los 10 años más encarnizados de persecución contra la iglesia cristiana. Van a tener persecución por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Fueron esos 10 años de Diocleciano, terribles. Se quería exterminar el cristianismo, pero Dios continuó permitiendo que su palabra se proclamara. Cuando un cristiano moría, otro ocupaba su lugar. El testimonio de esa vida fiel al Señor inspiraba a otros a ocupar su lugar. Fueron perseguidos, fueron exterminados, murieron muchos, sí, así lo registra la historia. Las persecuciones que siguieron después de los emperadores fueron las de la iglesia. Las persecuciones que hizo, por ejemplo, el Santo Oficio de la Inquisición. No solo la Inquisición, fueron 1260 años de persecución a los hijos fieles de Dios. Pero ahora persecuciones religiosas. ¿Qué métodos utilizaron? Aquí pudiésemos mencionar algunos, no tenemos el tiempo de entrar en esos detalles, de ver los diferentes métodos que usaron para tratar de obligar a la gente a cambiar a sus decisiones y volviese a esta iglesia, pero de todas maneras
mataban a las personas, aún después de haber dicho que volvían y dejaban su fe, porque algunos echaron para atrás, tristemente. Pero fueron muchos los métodos de tortura que utilizó esta iglesia durante esos 1260 años de persecución al cristianismo, a los verdaderos hijos de Dios. Los miembros de la iglesia serán probados individualmente. Serán puestos en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán llamados a hablar ante concilios y tribunales, tal vez por separado y a solas. Durante esos 1260 años, muchos fueron llamados a tribunales. Desde el 538 hasta 1798, ese periodo de supremacía del papado, fueron 50 millones de cristianos que murieron. 50 millones de personas fueron martirizadas en esos 1260 años. Lo que ellos no saben o saben y no quisieran entender es que esas personas que murieron de esa manera están sellados para vida eterna. Ya ganó la victoria Cristo en ellos y se van a levantar para vida eterna. Apocalipsis 3:10. Aquí está este texto que nos recuerda: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. Las persecuciones van a venir, pero Dios tiene esta promesa. Aquí está esta promesa maravillosa, hermanos, que no podemos pasar por alto, ¿verdad? Por cuanto has guardado la palabra, has sido fiel a mí, te has mantenido en el camino correcto, entonces yo también te voy a guardar en la hora de la prueba que viene para el mundo. Después de esos 1260 años que se describe que iba a haber grandes persecuciones, como lo registra Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, 1260 años de persecución. El dragón se fue a hacer guerra, una guerra abierta del dragón usando a esta iglesia para perseguir a los hijos fieles de Dios y tratar de exterminarlos o cambiar sus decisiones. Se fue a hacer guerra el dragón, pero no termina en 1798 esa guerra contra los hijos de Dios. Va a seguir una guerra posterior a eso. Apocalipsis capítulo 13 dice: y adoraron al dragón porque le había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede combatir contra ella? O sea, el dragón le dio autoridad, le dio hegemonía por 1260 años. Esa hegemonía recibe una herida, como dice el mismo capítulo 13, una herida de muerte, pero viene un proceso de sanidad de esa herida. Esa sanidad de esa herida se va a hacer en el mundo entero. Ese poder va a volver a recuperar su autoridad que tuvo por 1260 años. ¿Y cómo va a hacer esto? Apocalipsis capítulo 13 dice: y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como dragón. Aquí está hablando acerca de la segunda bestia de ese capítulo 13 de Apocalipsis. La primera bestia representa al papado y la segunda bestia es un símbolo de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa bestia semejante a un cordero, pero que va a hablar como dragón. Un sitio de libertad, pero que posteriormente se van a coartar esas libertades en Norteamérica. También le fue permitido dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciera que fueran muertos todos los que no adoraran a la imagen de la bestia. O sea, Apocalipsis capítulo 13 está señalando que se va a hacer una imagen de la bestia. ¿Cómo es una imagen de la bestia? Recuerdan que la bestia por 1260 años estuvo con el poder civil coaccionando a las personas para que cambien sus decisiones, y el que no, entonces lo mataban. Entonces, ¿qué va a pasar con el protestantismo de los Estados Unidos? El protestantismo de Norteamérica, cuando busque la autoridad civil para imponer sus dogmas, para
hacer obligatorio el domingo, cuando se busque esa autoridad civil, el protestantismo de Norteamérica está haciendo una imagen de la bestia, o sea, actuando de la misma forma que actuó la bestia en los 1260 años. El protestantismo norteamericano estará haciendo una imagen de la bestia. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces, ¿quién le va a dar autoridad, hegemonía, poder a ese protestantismo cuando haga eso para que haga morir al que no esté de acuerdo con ellos? Los Estados Unidos, la nación, el poder civil. Dice la sierva de Dios en Maranata 186, una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Me fue mostrado que Satanás se nos está adelantando. La ley de Dios ha de ser invalidada por los instrumentos de Satanás en nuestro país, que se jacta de la libertad. Se acabará la libertad religiosa. Pareciera imposible cuando uno mira las cosas que Estados Unidos, como se formó y su nación como una nación protestante, pareciera como imposible que esta nación cambie. Pero sí, esa nación simbolizada como cordero muy pronto estará hablando como dragón. Y una nación habla a través de sus leyes. Dice más la sierva de Dios. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. O sea, tan pronto se logre esto, se tenga ese poder civil, se hizo la imagen de la bestia, van a empezar las persecuciones en el tiempo final. Y el día 19 de mayo de 1961 se tomó una decisión trascendental. La Suprema Corte de los Estados Unidos declaró que las leyes dominicales son de carácter civil y no religioso. Por lo tanto, son constitucionales. O sea, se abrió una puerta en 1961, la Suprema Corte de Justicia de esta nación, señalando que las leyes dominicales, leyes que hablan acerca de reposar en domingo, no son leyes religiosas, es por el bienestar del pueblo, entonces es un asunto civil. Así que hay una puerta abierta para dictaminar en ese sentido y que no se diga que se está violando la Constitución cuando se está estableciendo una ley de ese tipo. Ahí está. Hay una puerta abierta, así que lo que faltan son tomar otras decisiones para que ya esto se ejecute. Apocalipsis 13:16 señala que sí se va a hacer coacción contra los hijos de Dios. Y ella hace que a todos, recuerden que estamos hablando de la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis, que es los Estados Unidos, hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia, sabemos que es el símbolo de autoridad de esta bestia, que es el domingo. ¿Cómo podemos rápidamente tener una comparación entre dos capítulos para que podamos ver la secuencia de ellos y podamos ver la relación de lo que es la marca de la bestia? Si usted compara Daniel capítulo 7 con Apocalipsis capítulo 13, va a encontrar que hay una mención en el capítulo 13 de un león, de un oso, de un leopardo y de un dragón. O sea, así lo menciona en la primera bestia, porque esa bestia tiene característica de león, de oso, de leopardo. El dragón es que está allí, ¿verdad? Como la bestia. Entonces, las primeras cuatro que está mencionada en el capítulo 7 de Daniel, el león, el oso, el leopardo y la cuarta bestia, la bestia espantosa y terrible. Después vienen los 10 cuernos. En ambos capítulos va a ver que la bestia tiene 10 cuernos. La cuarta bestia, el capítulo 7, tiene 10 cuernos. Lo siguiente que vemos en esta comparación de los capítulos 7 y 13 es que esta bestia habla grandes cosas en el capítulo 7. Y usted verá que dice en el capítulo 13 que habla blasfemias.
Después, en ambos capítulos vemos que la bestia reina por 1260 años, en el capítulo 13 por 42 meses, que multiplicado por 30 da 1260, el mismo periodo de supremacía del papado. Y después en el capítulo 7 dice que va a intentar, capítulo 7, verso 25, a intentar cambiar los tiempos y la ley. Pero en el capítulo 13 lo que se establece es la marca de la bestia. O sea que la marca de la bestia, claro, tiene que ver directamente con intentar cambiar la ley de Dios. ¿Cuál ley? El cuarto mandamiento. El cambio en lugar del sábado por el domingo. O sea, haciendo una comparación de estos dos capítulos rápidamente podemos llegar a la conclusión de que la marca de la bestia es la santificación del domingo. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, en su concilio legislativo sancione leyes que aten las conciencias de los hombres con respecto a sus privilegios religiosos, poniendo en vigencia la observancia del domingo y ejerciendo un poder opresivo contra los que guardan el sábado del séptimo día, la ley de Dios será anulada en nuestro país para toda intención y propósito, y la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. Cuando tomen esa decisión los Estados Unidos, entonces Dios va a apartar su bendición sobre esta nación y va a venir una ruina para esta nación. Así lo registra la inspiración profética. Viene una triple alianza que se va a unir justamente. Describe Apocalipsis 16:13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Estos 3 poderes son el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo apóstata. Se van a unir para dominar el mundo, para gobernar el mundo, estos 3 poderes. La humanidad completa va a ser confrontada con o adoramos al Creador o adoramos a la bestia, sábado o domingo. Y los que se decidan por el adorar al Creador, entonces van a venir las consecuencias del decreto de muerte. ¿Qué se va a hacer? Se resuelve dar el golpe en una noche determinada. Multitudes van a lanzarse sobre su presa y van a ocupar, igual que en el tiempo de los persas, que tomen sus propiedades. Y la gente va a salir a buscar donde quiera que estén los cristianos. Van a tomar estas decisiones para exterminar a los hijos de Dios. Pero dice la palabra de Dios, y con esto termino, ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Con la diferencia de que en lugar de morir los hijos de Dios con el decreto de muerte, van a ser protegidos, porque dice la palabra de Dios que ya no hay mártires, no se necesitan, porque ya todo el mundo se decidió o a favor o en contra de Cristo. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y es Rey de reyes. Y a los que están persiguiendo, que dice el texto, los que están con el Cordero son llamados y elegidos y fieles. Dios viene a liberar a su pueblo. Dios viene a rescatar a su pueblo y ya no habrá nadie que va a morir en ese decreto de muerte final. Que el Señor me les bendiga y nos ayude a mantenernos con el Cordero, siendo fieles al Cordero, porque los que están con Él son llamados, son elegidos y son fieles. Que el Señor les bendiga.